Bienvenidos al curso de Ley de Contrataciones del Estado en el marco de la nueva Ley 32069 durante la ejecución de obras públicas. Desarrolla competencias para interpretar y aplicar la nueva Ley 32069 en procesos de contratación y ejecución de obras públicas. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre las actuaciones preparatorias. Y para eso es importante para que tengamos claro que la contratación pública, como ya se los había mencionado, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene a su vez tres componentes. Tenemos como primer componente la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes, muebles e inmuebles. La programación multianual de bienes, servicios y obras, eh, en resumen, ¿no? Lo que busca es identificar las necesidades, eh, cuantificarlas y costearlas. ¿Cómo se hace esa actividad? Bueno, a través de un procedimiento de planificación y programación. Está detallado en una directiva de la Dirección General de Abastecimiento, pero lo importante para nosotros es el resultado de esa programación. ¿Cuál es el resultado de esa programación? El cuadro multianual de necesidades. Ese como producto de este primer componente. En lo que respecta a la gestión de adquisiciones, bueno, ya les había mencionado, nosotros estamos dentro del componente de gestión de adquisiciones, está el régimen general, los regímenes especiales de contratación. Y finalmente tenemos la administración de bienes. La administración de bienes son muebles e inmuebles. La administración de los bienes muebles se entienden muebles aquellos bienes que pueden ser desplazados físicamente de un lugar a otro, ¿no? Y en lo que respecta a inmuebles, la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento reconoce aquellos espacios donde hay una infraestructura. Es decir, si es solamente un terreno, para efectos del Sistema Nacional de Abastecimiento no se considera un bien inmueble. Ahora bien, eso en lo que respecta al Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero en lo que respecta a la contratación pública, tenemos tres fases. La fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Em, Hay una discusión eterna sobre qué fase es más importante. Yo diría que todas, ¿no? Generalmente dicen que las actuaciones preparatorias, pero creo que es difícil o complicado determinar una mayor importancia, ¿no? Se dice que las actuaciones preparatorias, porque es en esta etapa donde se define el requerimiento, se determina la existencia de pluralidad de proveedores, etcétera. Evidentemente es importante, pero todas las demás actividades también lo son. Entonces, las actuaciones preparatorias, digamos, como que es el inicio, ¿no? De lo que va a ser nuestra contratación pública. En las siguientes clases vamos a hablar sobre fase de selección y hacia el final conmigo van a hablar de ejecución contractual, pero de bienes y servicios, ¿no? En lo que respecta a obras va a ser otra persona la que va a estar encargada de esa actividad. Ahora, em, ¿qué comprende las actuaciones preparatorias? ¿No? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es necesario identificarlas? ¿Por qué? Bueno, en principio, como ya les había comentado, la programación multianual de bienes, servicios y obras me da como resultado el cuadro multianual de necesidades. Hay una directiva de la DGA que establece el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para elaborar este cuadro multianual de necesidades. Se decía en un primer momento que el cuadro multianual de necesidades iba a reemplazar lo que era el plan anual de contrataciones. De hecho, inicialmente en la DGA estuvieron evaluando desaparecerlo, ¿ya? Em, Sin embargo, esto no ha sido así. Aún se mantiene el plan anual de contrataciones, pero vamos a ver en el transcurso de la clase que digamos, de alguna forma está cambiándose algunas reglas en lo que respecta al PAC, ¿no? PAC es el Plan Anual de Contrataciones. Em,
¿Cuáles son las actividades o las actuaciones que se van a efectuar dentro de las actuaciones preparatorias? Tenemos en primer lugar la segmentación, ¿no? Luego de la que se realiza la segmentación hay un cronograma para la presentación del requerimiento. También está el anuncio de contratación futura, que es opcional, no es una alternativa obligatoria. El requerimiento, la estrategia de contratación, la interacción con el mercado, que comprende la indagación y la consulta del mercado, la confirmación de la cuantía de la contratación, la aprobación del expediente de contratación y la elaboración de las bases. Estas son las actividades que se realizan en las actuaciones preparatorias y que el día de hoy vamos a ir revisando poco a poco algunas de estas actividades. En resumen, ¿qué comprende las actuaciones preparatorias? Por ejemplo, antes se indicaba que que la primera actividad de las actuaciones preparatorias era la elaboración del requerimiento. Entonces se decía que las actuaciones preparatorias nacían con el requerimiento. Y cuando culminaba las actuaciones preparatorias, bueno, con propiamente la elaboración de las bases de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección. Entonces, ¿por qué es importante las actuaciones preparatorias? ¿O qué son las actuaciones preparatorias? Como su nombre mismo nos da un alcance, son las actuaciones previas a la convocatoria de un procedimiento de selección. Es en esta etapa donde se va a definir el requerimiento, se va a hacer la consulta con el mercado para saber si tengo competencia, si existe oferta en el mercado, se va a hacer los ajustes al requerimiento que correspondan, se va a definir el evaluador, se va a elaborar las bases. Y se está incorporando un aspecto, digamos que se le está dando un protagonismo bastante interesante, ¿no? Que es la estrategia de contratación. Entonces, todas estas actividades se van a realizar en lo que respecta a las actuaciones preparatorias y ahí hay una pequeña, creo yo, contradicción entre la ley y el reglamento, ¿no? Si me dan un minuto, lo encuentro porque, ¿qué nos dice la ley, por ejemplo? En el artículo 46, la ley de contrataciones, bueno, la nueva ley, la 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿qué nos dice en su artículo 46? El requerimiento da inicio al proceso de contratación y es realizado por la entidad contratante en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras y las etapas de formulación y programación presupuestarias correspondientes, considerando el principio del valor por dinero. O sea, ¿qué nos dice la ley? Que las actuaciones preparatorias inician con el requerimiento. Pero eso ya no es preciso, porque en lo que respecta al reglamento, se cambia esa disposición, ¿no? Se cambia esa disposición y se indica en el artículo 41 del reglamento que la fase de actuaciones preparatorias comprenden todas aquellas acciones desde la segmentación de las contrataciones del PAC hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección. Mm, Creo yo que ahí ha habido una pequeña incongruencia en lo que respecta a la ley y el reglamento, ¿no? Eh, pero para efectos de lo que corresponde realizar a las entidades, entiendo que hay em, servidores seguramente y funcionarios de entidades públicas, las actuaciones preparatorias van a comenzar con la segmentación. Luego de la segmentación es que recién se va a elaborar el requerimiento. Pero es una pequeña imprecisión que se las quería comentar, ¿no? Para que lo tengan presente. Ahora les adelanto, sé que no les va a venir seguramente nada bien, pero eh, hay algunos ajustes o aspectos que la ley y el reglamento necesitan realizar, ¿no? Y hasta donde tengo conocimiento, se están trabajando modificaciones a la normativa. Julio Salas me indica que está muy bajo el volumen. Quisiera saber si los demás también tienen ese problema.
¿Me No, están escuchando? ya se normalizó. Ah, Gracias. ya, 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 Julio, disculpas. Entonces, les adelanto em, que en el transcurso de este año, seguramente hacia el final para que se dé en el marco del 2026, probablemente se realicen algunos ajustes a la ley y al reglamento. No se los voy adelantando, porque hay algunas pequeñas imprecisiones en la ley, como la que les acabo de mencionar, por ejemplo. Ahora, ¿qué es el cuadro multianual de necesidades de la programación multianual de bienes, servicios y obras? En principio, esta no es una actividad del proceso de contratación. Como ustedes han podido apreciar hace un momento, el cuadro multianual de necesidades se realiza en el componente del Sistema Nacional de Abastecimiento de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Es decir, esta es una actividad anterior a mi contratación. El cuadro multianual, como su propio nombre lo dice, se realiza con un año de antelación e incluye las necesidades que requiere una entidad por 3 años, ¿no? Su nombre ya nos da un adelanto de lo que tenemos que estimar para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos. ¿Quiénes participan en la elaboración del cuadro multianual? Pues el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, la oficina de planeamiento y presupuesto y el área usuaria. ¿Quién sería el área, la oficina de la cadena de abastecimiento público? Así lo denomina el Sistema Nacional de Abastecimiento. No nos confundamos. Para efectos del Sistema Nacional de Abastecimiento, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público sería también la oficina de logística, ¿no? Eh, lo que pasa es que en lo que respecta al Sistema Nacional de Abastecimiento, como ya les había mencionado, no solamente estamos hablando de contratación pública. Entonces, por eso que el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público podría variar dependiendo de la actividad que se va a efectuar. Para efectos del cuadro multianual es la oficina de logística, pero por ejemplo, podríamos estar ante el caso de administración de bienes muebles. En ese caso podría ser el área de almacén, ¿no? Entonces, se lo quiero hacer presente para que tengan en cuenta que la denominación es distinta, pero para efectos de lo que respecta al cuadro multianual nos estamos refiriendo a la oficina de abastecimiento. En dicho componente, en la programación multianual de bienes, servicios y obras, como ya les había mencionado, ¿qué se hace? Se identifican las necesidades, se cuantifican, es decir, voy a determinar cuánto necesito de cada cosa y luego valorizo esas necesidades. Hay tres fases, que es una identificación, clasificación y priorización, y consolidación y aprobación. Luego de que se aprueba el cuadro multianual, es posible que se puedan hacer modificaciones para incluir o excluir bienes y servicios y obras, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido este año en particular? ¿Alguien recuerda cuándo entró en vigencia la nueva norma? 22 de abril. El 22 de abril, efectivamente. ¿Qué pasa? Eh, las entidades pues tienen la obligación de aprobar un plan anual de contrataciones. Ese plan anual de contrataciones que tiene la inclusión de las contrataciones que va a efectuar la entidad. ¿Cuándo se aprueba generalmente un plan anual de contrataciones? De enero nada más, a los 10 días. Todos los días. Efectivamente, a principios de enero, ¿no es cierto? Se aprueba el plan anual de contrataciones. Entonces, ¿qué ha pasado? La norma ha entrado en vigencia cuando ya había un plan anual de contrataciones aprobado. ¿Qué nos dice la directiva que aprobó la DGA? Que el plan anual de contrataciones se realiza en atención al cuadro multianual de necesidades. Recordemos que en este cuadro multianual se incluyen todas las necesidades de la entidad y para ello se agrupan las necesidades y se asigna el procedimiento contractual y la cuantía correspondiente. No se requiere acto resolutivo para aprobar el PAC, ¿no? Solo con la suscripción del formato que emitirá la OS. Tampoco será requisito que el procedimiento esté en el PAC para convocar. Por ejemplo, esta es una particularidad que se está incorporando en lo que respecta al PAC.
Por ejemplo, antes, si yo quería convocar un procedimiento, era obligatorio que esté incluido en el pack, ¿cierto o no? Sí. Efectivamente. Entonces, la nueva norma ya me está diciendo que no es necesario que esté en el pack para poder convocarlo. Ya no se va a poder modificar el pack, es decir, se aprueba una vez, ya no se va a modificar durante el año, ni para incluir ni para excluir, y la DGA realizará una evaluación del pack de todas las entidades en atención a indicadores que ellos han previsto. Entonces, ¿ha habido modificaciones en lo que respecta al pack? Sí. Antes se podía modificar N veces, antes era necesario que exista una aprobación del mismo y era un requisito obligatorio para la convocatoria del procedimiento. Esas reglas han cambiado. De alguna forma creo que está viendo se le está quitando algo de peso a este instrumento, ¿no? Pero bueno, así lo ha planteado la DGA y se espera pues que este plan anual de contrataciones en este contexto de esta nueva norma adquiera una relevancia distinta, ¿no? Ahora, ¿para qué existe un PAC en principio? ¿Para qué creen que existe un PAC? ¿Por qué es importante o relevante que exista un PAC? ¿Para qué existe este instrumento dentro del marco de la contratación pública? Para programar durante todo el año los procesos, ¿no? Efectivamente, uno es para poder programar adecuadamente mis contrataciones. Por ejemplo, Cecilia escribe para evaluar la eficiencia de las entidades, organizar las compras. ¿Para qué más? Por ejemplo, por un tema de transparencia también, por ejemplo, para que exista conocimiento respecto de las contrataciones que va a efectuar la entidad en el transcurso del año, ¿no? Transparencia por parte de la ciudadanía, pero también, por ejemplo, servía como un instrumento para los proveedores. ¿Para qué? Para que puedan tomar conocimiento respecto de que la entidad iba a llevar a cabo sus contrataciones. Perdón, también entiendo que sirve para evaluar el cumplimiento de las metas de la entidad. Exacto. Y sobre la base de eso es que la DGA está estableciendo estos indicadores para el tema de la evaluación. Ahora, precisamente por el tema que les comentaba, de que ya se había aprobado un PAC en todas las entidades, porque nadie llega a abril sin PAC. ¿Qué pasa? Salió también una directiva en la cual se indicaba que tenía que haber una actualización del PAC. ¿Por qué? Porque los procedimientos de selección ya no son iguales, ¿no es cierto? Ya no tienen la misma denominación. Entonces, ya vamos a ver, no vamos a ahondar en el día de hoy en los tipos de procedimientos, porque eso es fase de selección, pero sí los vamos a mencionar. Entonces salió una resolución de la DGA que indicaba que era necesario actualizar el PAC, ¿no? Y que había que hacer algunas equivalencias y estableció las pautas para hacer esa equivalencia y que esta modificación del PAC se registre en el SEACE. Se indicaba que después de esta actualización ya no iba a ser necesario que esté en el PAC para efectos de que convocar el procedimiento, ¿no? Y que luego de la actualización del PAC se iba a realizar la segmentación. Estas son las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a los procedimientos de selección de la 30225, o sea, es decir, la norma anterior, tenemos la licitación pública de bienes, licitación pública de obras, concurso público de servicio en general, concurso público de servicio de consultoría, consultoría de obra y servicio de mantenimiento, teníamos las adjudicaciones simplificadas de bienes, adjudicación simplificada de servicios y consultorías de obra, adjudicación simplificada de obras, comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, concurso de proyectos arquitectónicos. Entonces tenemos ese listado
de procedimientos. Entonces, mediante la normativa que emitió la DGA, se establecieron las equivalencias. Entonces, la licitación pública se denomina ahora licitación pública para bienes, la de obras es licitación pública de obras, la de concurso público es concurso público de servicios, eh, y, por ejemplo, en lo que respecta a las simplificadas, ¿no? Ahora es licitación pública abreviada para bienes. En lo que respecta a la simplificada de obras, por ejemplo, es licitación pública abreviada de obras. En lo que respecta a las adjudicaciones simplificadas de servicios de consultorías de obras, ahora son, por ejemplo, concursos públicos abreviados, ¿no? Entonces, las denominaciones han ido cambiando y es por eso que se estableció una disposición a fin de que se pudiese dar estas equivalencias en lo que respecta a mi plan anual de contrataciones. Y bueno, solamente para recordar, les había mencionado en la primera clase que además de los principios, la norma de contrataciones vigente establece enfoques. Y dentro de los enfoques está el enfoque de gestión de riesgos en la en la contratación pública. ¿Y qué nos dice la gestión de riesgos en la contratación pública? Que también es otro tema, yo creo, bastante controversial. ¿Qué nos dice la gestión de riesgos? Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que se enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad la probabilidad y el impacto de riesgos negativos que pueden afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos. ¿Qué nos está diciendo este enfoque? Que la gestión de riesgos, en el contexto de la nueva norma, se tiene que aplicar para bienes, para servicios y para obras. Diferencia importante con la norma anterior. En la normativa anterior había también gestión de riesgos. La normativa anterior, o sea, la 30225 también establecía la gestión de riesgos. A ver, un comentario. Dice Daniel, no. ¿Alguna otra opinión? De hecho, sí, sí tenía un enfoque de gestión de riesgos, pero ¿cuál es la diferencia con lo que está regulando actualmente la norma? ¿Qué diferencia tenemos? Que la gestión de riesgos que contemplaba la norma anterior estaba acotada únicamente a un solo objeto contractual. ¿Cuál era? La ejecución contractual, La ejecución contractual obras, de obras, efectivamente. La 30225, la normativa anterior, sí regulaba gestión de riesgos, pero estaba acotado únicamente a la ejecución contractual y específicamente a las obras. La nueva norma me está hablando de gestión de riesgos de todos los objetos, es decir, de bienes, servicios y obras, y adicionalmente me está indicando que tiene que realizarse en todas las etapas de la contratación pública. ¿Cuáles son las etapas de la contratación pública? Lo acabamos de mencionar hace poquito. mm, actuaciones preparatorias, Exacto. La siguiente, selección, selección. selección y ejecución contractual. Efectivamente.
Lo que nos dice la nueva norma en lo que respecta a los enfoques es que tenemos que aplicar la gestión de riesgos en todas las etapas. Da para la discusión. Al respecto, no ha habido tampoco mayor desarrollo en lo que respecta en el reglamento. eh, y se indicó en algún momento que probablemente iba a haber una guía sobre el mismo. Sin embargo, no ha sido detallado. Ahora sí se está trabajando manuales de gestión de riesgos. De hecho, desde antes de la nueva ley se estaban trabajando. Em, lo sé porque una oficina dentro del OCE, ahora OS, había suscrito un convenio de financiamiento para que exista un manual. Sin embargo, eso quedó paralizado, pero sé que la DGA también está estableciendo esfuerzos, ¿no? Y además sé que en el contexto del cambio normativo, dentro del OS se ha creado una oficina, una subdirección, que de manera específica va a realizar asistencia técnica a las entidades. Y como parte de la asistencia técnica que va a efectuar a las entidades, también se encuentra el de orientar con el tema de la gestión de riesgos. Sin embargo, todavía esto es un tema bastante gracioso, por decirlo de alguna forma, no se ha terminado de aterrizar. Doctor, una pregunta. Ujú. Primero, mil disculpas a todos porque lo interrumpo de esta manera. Lo que pasa es que estoy manejando y no tengo opción de levantar la mano. Ya. Eh, Ujú. no, ¿cómo se aplicaría, cómo cree usted que se aplicaría esta gestión de riesgos en la práctica? En la ley anterior no sería parte de la gestión de riesgos en el caso de bienes y servicios el pronunciamiento que emitía el OCE cuando se elevaba el pliego absolutorio y hacía la revisión integral de las bases y hacía determinadas correcciones. Ya. Jorge, ya, no te preocupes, más bien, siéntase en la libertad de participar. La verdad es que me gusta mucho cuando hay intervenciones de parte de ustedes. Además que la nueva norma se está desarrollando y todavía hay algunos aspectos que ameritan terminar de definirse. No, no hay digamos, no es lo mismo, porque lo que respecta al riesgo, el riesgo es la identificación de alguna situación eh, que podría conllevar a que exista un problema o una transgresión o un contratiempo en la gestión de mi contratación, ¿no? Es la posibilidad de que eso suceda. Entonces, yo identifico los riesgos precisamente para evitar que eso pase. Por ejemplo, al identificar los riesgos, yo determino, por ejemplo, en el caso de las obras, ¿no? Identifico riesgos, por ejemplo, no sé, el riesgo de lluvias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya durante tal temporada existe un riesgo probable de que existan lluvias total. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de identificar el riesgo? Primero, estar preparado, ¿no? Y segundo, por ejemplo, asigno quién va a ser el responsable de gestionar el riesgo. Entonces, eso pasaba, por ejemplo, en las obras. En lo que respecta a un pronunciamiento, ¿no? O una acción de supervisión del OS, lo que hace la acción de supervisión, principio, es identificar alguna transgresión que se ha venido dando en el desarrollo del procedimiento. Entonces, identifican la transgresión y lo que se busca es corregirla. En el marco de la acción de supervisión también se podría dar que identifique un riesgo, pero en ese caso se advierte, ¿no? Porque el riesgo no es una transgresión, ¿no? El riesgo no es un error. El riesgo es una probabilidad de que suceda algo malo, por decirlo de manera coloquial. Entonces, por ejemplo, en un pronunciamiento, cuando se eleva al OCE, lo que se hace es revisar las bases a efectos de evitar transgresiones, ¿no? Entonces, identificas transgresiones y lo que se busca es corregirlas. Em, y por eso es que se cambian estas transgresiones, se modifican, se eliminan y se plasman en la base integrada definitiva. Si como consecuencia del pronunciamiento se advierte algún riesgo por alguna disposición, se pone de conocimiento, ¿no? Pero la gestión de riesgos que establece la nueva norma tiene un enfoque distinto, ¿no? Es un alcance o es un análisis que tiene que efectuar eh, la entidad de cada una de sus etapas. Por ejemplo,
un riesgo de que, no sé, exista baja participación o exista una probabilidad de apelaciones, impugnaciones, direccionamiento, no sé, X motivos. Es distinto lo que está buscando la nueva norma. El tema es que creo que no se terminó de plasmar adecuadamente y por tanto creo que sigue siendo uno de los aspectos que amerita un mayor desarrollo por parte de la DGA, en este caso a través de algún instrumento como una guía o algo por el estilo. Pero sí quisiera que quede claro que una cosa es el riesgo y otra cosa es una acción de supervisión que lo que busca principalmente son transgresiones para corregirlas, ¿no? Y que también podría identificar riesgos, pero no es con la finalidad de que, digamos, de establecer un plan de riesgos, que en principio es lo que tendría que hacer la entidad, ¿no? Sino de advertir a la entidad, oye, podría suceder esto ante tal circunstancia. Gracias. Ahora, en lo que respecta a la segmentación, que es la primera actividad, digamos, en lo que respecta a las actuaciones preparatorias, eh, es algo que se está incorporando, no había estado previsto en la normativa anterior, ¿no? La 30.225 no lo había regulado. Y la segmentación, bueno, ya se menciona en la ley como el proceso para clasificar las contrataciones de bienes, servicios y obras de una entidad contratante en categorías, ¿no? Permite organizar y optimizar los recursos de la entidad contratante, gestionar riesgos y buscar el mayor valor por dinero. Permite determinar el alcance de la estrategia de contratación y la interacción con el mercado según corresponda. Entonces ya la ley hace referencia a la segmentación y como les digo es un aspecto novedoso. ¿Qué es lo que busca la segmentación? En principio es que identifiquemos todas nuestras contrataciones y establezcamos, digamos, ciertos parámetros para determinar, por ejemplo, si son rutinarias, si son estratégicas, etcétera, y en función a eso se pueda determinar en la estrategia de contratación, digamos, cuál es la alternativa más viable que yo debo aplicar para mi contratación. Si es una contratación rutinaria, en principio se supone que hay un bajo riesgo de que pase algo con mi contratación, ¿no? Si es, ya estamos hablando de algo de estratégico porque podría generar un impacto importante en lo que respecta a mis objetivos como entidad, la norma también establece algunos parámetros para que de pronto le pongamos más cuidado o sumemos más fuerzas en la atención de ese tipo de contrataciones. Se supone que en principio es algo que uno tendría que efectuar, ¿no? La lógica te tendría que decir, tú como entidad sabes qué contrataciones son más importantes, ¿no? Cuáles son aquellas que sí generan un impacto profundo en lo que respecta al logro de mis objetivos, a mi ejecución presupuestal. Eh, lo cierto es que la norma en este caso está tratando de plasmarla para el análisis que vayan a efectuar las entidades. ¿Qué nos dice la exposición de motivos del reglamento? Bueno, que las entidades contratantes podrían considerar la regla de Pareto para clasificar los bienes y servicios según el criterio de valor, ¿no? Con lo cual deberá seleccionarse los bienes y servicios cuyos montos de contratación en conjunto representen el 80% del monto de la contratación, según lo establecido en el cuadro multianual vigente, ¿no? Asimismo, para la variable riesgo de mercado existente, las entidades contratantes podrían considerar un riesgo alto cuando en los últimos 2 años al menos un proceso de contratación anterior haya sido declarado desierto y cuando el promedio de propuestas en los últimos 2 años haya sido igual o inferior a 3 años en el caso de bienes e igual o inferior a 2 en el caso de servicios. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos quiere decir eh, el reglamento, la exposición de motivos, es que hay contrataciones que van a tener un alto impacto en tu gestión, ¿no? Van a ser importantes para el logro de los objetivos. Va a ser importante
para el cumplimiento de los fines de la institución y van a ser importantes también para tu nivel de ejecución presupuestal. Entonces, a esas contrataciones importantes hay que ponerle, digamos, más cuidado, ¿no? Y hay que analizar algunas herramientas adicionales a efectos de poder determinar o garantizar el éxito de esa contratación. Entonces, ¿qué es la segmentación? ¿Qué nos dice la norma de contrataciones sobre la segmentación? Dice que es la clasificación que se realiza de las contrataciones consideradas en el PAC para organizar y optimizar los recursos de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones y el área usuaria. La segmentación no se realiza para procedimientos no competitivos, mecanismos diferenciados de contratación, ni para contratos menores. Permite determinar el alcance de la estrategia de contratación y la interacción con el mercado. La segmentación se realiza según el riesgo y la cuantía, considerando las siguientes categorías. Para el caso de bienes y servicios, que incluye las consultorías en general, tenemos las rutinarias, las operacionales, las críticas y las estratégicas. Esas son las categorías que van a tener mis contrataciones. Y en el caso de obras y consultorías de obras, tenemos las contrataciones básicas y las contrataciones avanzadas. En lo que respecta a bienes, servicios y consultorías en general, tenemos que eh, va a ser una contratación que califique como rutinaria cuando estemos hablando de una baja cuantía y un bajo riesgo. Va a ser operacional cuando estemos ante una alta cuantía y un bajo riesgo. Va a ser crítico cuando estemos ante una baja cuantía y un alto riesgo. Y estratégico cuando estemos ante una alta cuantía y un alto riesgo. Las contrataciones se consideran de alta cuantía cuando su cuantía establecida en el PAC, en el Plan Anual de Contrataciones, eh, vigente al momento que se realiza la segmentación, supera el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contempladas en según corresponda. Por ejemplo, acá pueden ver, está graficado, ¿no? Para que ustedes lo puedan apreciar. Por ejemplo, cuando estemos ante un riesgo bajo, ¿no? Tenemos un riesgo bajo y tenemos una baja cuantía, ¿qué sería? Rutinario. Un rutinario. Cuando sea una baja cuantía, pero exista un alto riesgo, ¿qué va a ser? Crítico. Crítico. Cuando sea una cuantía alta, pero un riesgo bajo, Operacional. operacional. Y cuando sea una cuantía alta y un riesgo alto, va a ser Estratégico. estratégico. Entonces, tenemos pues que se van a ir dando estas situaciones. Ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo va a ser de alto riesgo, ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, una contratación? ¿Cuándo sería? Por ejemplo, una contratación de bienes y servicios sería de alto riesgo, por ejemplo, cuando existe la probabilidad de que, o la posibilidad de que exista una baja competencia, ¿no? Debido a una baja competencia. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que este procedimiento ha sido declarado desierto, con anterioridad, de que existen pocos postores en procedimientos similares, ¿no? Y hay una poca disponibilidad de mercado. Eso va a determinar un alto riesgo. Si no se presentan ninguna de estas circunstancias, ¿qué va a ser? Un riesgo Bajo bajo, riesgo. exactamente. Entonces va a ser alto cuando haya tenido desiertos, cuando haya tenido pocos postores y haya una disponibilidad limitada en el mercado. Y se tiene que tener en consideración los últimos 2 años. Exacto. Justo también estaban escribiendo en el chat.
Entonces, la cuantía, ¿cuándo será alta? Cuando supere el 10% del monto total de los bienes, servicios y obras. Ahora, esto es como una especie de adelanto, ¿no? Pero la determinación de la segmentación tiene un impacto en lo que respecta a la interacción con el mercado. Ya, pero quizás acá podemos regresar en un momento todavía. Avanzamos y luego regresamos a esta parte. Pero, por ejemplo, para graficar lo que hemos venido conversando, ya, una entidad X tiene aprobado su PAC, ¿no? En realidad, para efectos, he utilizado algunos procesos que tenía el OCE para efectos del ejercicio, ¿ya? Entonces, pero bueno, digamos, aprobó su PAC y debe actualizar el mismo el 22 de abril que entró en vigencia la norma, ¿no? ¿Qué es lo que debería realizar? A ver, ¿qué es lo primero que tendría que efectuarse? Yo aprobé mi PAC en su momento, la norma entró en vigencia, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Sobre la base de lo que hemos estado conversando. A ver, actualizar, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Actualizar a los nuevos procedimientos de selección. Entonces, por ejemplo, acá en la gráfica, acá perdón, en la tabla, hay un listado de procedimientos, ¿sí? A ver, creo que hubo un problema con... Ya, ahí se puede ver. ¿Se puede visualizar? ¿Dónde Sí está? se Sí, ya, visualiza. ya, muchas gracias. Entonces, Sí, por se ejemplo, visualiza. acá, gracias. Acá tenemos la tabla de un listado de procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un servicio de alquiler de fotocopiadoras, que es una adjudicación simplificada por 350.000 soles, ¿no? Entonces hay una serie de procedimientos que están establecidos en el marco de la normativa anterior. Igual, tenemos 17 procedimientos, ¿no? Incluidas algunas contrataciones directas, algunas adjudicaciones simplificadas, concursos públicos, creo que no hay ninguna licitación, ¿no? Esto en total, ¿cuánto da como monto? 20 millones. 20 millones 500. 515 mil. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Como mencionó su compañero, actualizar a los nuevos procedimientos. Entonces, por ejemplo, el servicio de alquiler de fotocopiadoras, el uno, ¿cuál es? Es una adjudicación simplificada. En el marco de la nueva norma, ¿qué sería? Un concurso público abreviado. Entonces, por ejemplo, en el 2 tenemos que es un servicio de telefonía y también es una adjudicación simplificada en el contexto de la nueva norma que sería un concurso público abreviado. Por ejemplo, el 3 es un servicio de correo electrónico y herramienta de colaboración en la nube que es un concurso público. En el contexto de la nueva norma, ¿cuál sería la denominación? Concurso público de servicios. Y así vamos haciendo el ejercicio en función a cada una de las contrataciones de mi plan anual y los actualizo conforme a los nuevos procedimientos. Hasta ahí me estoy dejando entender. Ahora, en lo que respecta a las contrataciones directas, también se incluyen en la actualización, pero ahí hay un tema que más adelante se los explico. Pero tenemos que, en primer lugar, ya hemos actualizado los nuevos tipos de procedimientos, ¿no? Haciendo nuestras equivalencias y sobre la base de eso ya tenemos los nuevos tipos y sabemos que, bueno, nuestro monto es el mismo, ¿no? 20 millones 515 mil. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a segmentar, ¿cierto? Entonces, en principio, ¿cuál era el monto del pack? 20 millones 515 mil. 500. Ya.
Entonces tenemos que es 20.515.000. Acá está. ¿Y cuál es el 10%? ¿Cuál es el 10%? 2.515.000. 2.051.500. 515.000. Ajá. Ya. Entonces tenemos que ese es el 10% de mi pack. ¿Qué quiere decir esto? Que los montos que superan el 10%, ¿cómo son calificados? Alto riesgo. No, los montos que superen el 10%, ¿cómo se van a calificar? Primero Alta estamos hablando cuantía. alta cuantía, claro. Los montos es alta cuantía o baja cuantía, ¿no es cierto? Y lo otro elemento que tenemos que analizar es el riesgo, que es alto o bajo riesgo. Ya. Entonces, tenemos que como nuestro pack es 20.515.000, el 10% es 2.051.500. Las contrataciones que superen este 10% van a ser calificadas como alta cuantía. Entonces, por ejemplo, revisemos. Tenemos el servicio de alquiler de fotocopiadoras. ¿El monto cuál es? 350.000 soles, por tanto, ¿qué es? Baja cuantía. Bajo Baja cuantía. riesgo. Bajo, ¿No? bajo cuantía. Baja cuantía. Recordemos que como estamos ahorita Baja hablando de cuantía. montos, como estamos hablando de montos de la contratación, puede ser alta cuantía o baja cuantía, ¿no? Ya luego vamos a hablar de los riesgos y ahí sí es alto riesgo y bajo riesgo. Pero ahorita en este momento estamos viendo los montos de la contratación. Entonces, en lo que respecta al monto de la contratación, tenemos que el primer servicio de alquiler de fotocopiadoras, su monto es 350.000 soles. Y nuestro parámetro es el 10%. Entonces, 350.000 es menos que 2 millones, por tanto, es una baja cuantía, ¿no? Por ejemplo, el servicio de telefonía son 400.000, ¿no? Entonces, también, ¿cuál sería? Baja cuantía. Baja cuantía. Tenemos el servicio de correo electrónico y herramienta de colaboración en la nube, que el monto es 1.500.000, Baja cuantía. Baja baja cuantía. cuantía. Pero, por ejemplo, tenemos el servicio de soporte técnico para los productos Oracle o equivalente del OS, y esto es un concurso público de servicios, y el monto de la contratación es, ¿cuánto? 5 millones. 5 Y es millones. alta cuantía. Es alta cuantía. ¿Por qué? ¿Por qué sería alta cuantía? Porque Porque supera el es 10% del monto. supera el 10%, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en el servicio 9 es un servicio de mensajería y el monto de la contratación es 200.000. Esto es una Baja baja cuantía. cuantía. Baja cuantía. Entonces, ese es el ejercicio que tienen que efectuar a efectos de hacer la segmentación. Pero este es el primer paso, ¿no? Porque, ¿qué elementos tengo que evaluar para segmentar? Bienes y servicios. ¿Qué elementos tengo que evaluar para segmentar? El primer elemento es la cuantía, Cuantía. efectivamente. ¿Y cuál es el otro aspecto que tengo que considerar? Los riesgos. Riesgo. Los riesgos, efectivamente. Entonces, para efectos del ejercicio, ¿ya? Para efectos del ejercicio, vamos a asignar los riesgos, ¿ya? Entonces, digamos que, por ejemplo, el servicio de alquiler de fotocopiadoras, ya hemos determinado que es baja cuantía y que su riesgo es alto, para efectos de nuestro caso. Eso ya es un análisis que tiene que efectuarse en función a mis contrataciones. Recuerda, ¿no es cierto? Para determinar Ujú. que el riesgo es alto, ¿qué es lo que tengo que verificar? La competencia. La competencia. ¿Y qué específicamente tengo que determinar? Por ejemplo, si hubo desiertos, si hubo baja participación y si hay una disponibilidad limitada de lo que yo voy a comprar, ¿no? Por ejemplo, no sé,
hay escasez a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Justo la vez pasada comentaban de lo que había pasado, por ejemplo, a consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Podría darse el caso, entonces puede haber que haya una poca disponibilidad en el mercado. Entonces, el riesgo lo determino de esa forma, en función a la competencia. ¿Y cómo lo traduzco o qué elementos tengo que determinar? Los desiertos, la poca participación em, y la poca disponibilidad, ¿no? En lo que respecta a la poca participación, tendría que ser, por ejemplo, en el caso de bienes, el promedio tendría que ser menor o igual a 3, ¿sí? Y en lo que respecta a servicios, menor o igual a 2, o sea, a 2 postores. Entonces, si es que en mi proceso anterior, por ejemplo, en mi servicio de alquiler, ¿no? De pronto hubieron dos ofertas y en el anterior hubo una oferta, ¿cuál sería mi promedio? Estamos en el 2025, voy a convocar mi servicio de fotocopiadora, pero lo hice en el 2024 y lo hice en el 2023. En el 2023 solo hubo un postor y en el 2024 hubieron dos postores. ¿Cuál sería mi promedio? El 2. No, mi promedio, ¿cuál sería? 1,5. 1,5. ¿Y qué me dice la norma? Que si mi promedio es menor o igual a 2, califica esto como Bajo riesgo. alto riesgo. ¿Sí? Alto riesgo. Alto. Sí, alto riesgo. Porque recordemos que lo que estamos evaluando en lo que respecta a los riesgos es la competencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la norma? Si en bienes tienes un promedio de menos, de igual o menos que 3, es un alto riesgo. Si en un servicio tienes un promedio menor o igual a 2, es un alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si en bienes tengo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, lo que sea, para arriba ya estamos hablando de bajo riesgo. Y en el caso de servicios pasa lo mismo. Por ejemplo, regresemos otra vez al ejercicio. Si en un servicio de telefonía móvil, en mi proceso anterior, tuve dos postores y en el proceso del 2024 tuve dos postores y en el proceso del 2023 tuve dos postores. ¿Cuál es mi promedio? 2. 2. ¿Y con 2 es alto o es bajo riesgo? Alto. Alto riesgo. Con 2, en el caso de servicios, es alto riesgo, efectivamente. Ya, creo que había Daniel Caguanese, pero creo que no se deben considerar los procedimientos competitivos. No se deben considerar para temas de segmentación, ¿ya? Pero ahí vamos en breve. Y justo, Entonces, profesor, ajá, tenía ajá, entendido que creo que para en el PAC, no sé, para poner el tema del monto, entiendo que están poniendo en el ejercicio 20 millones, pero están incluidas ajá. las contrataciones directas. Tenía entendido que creo que no se contemplan las contrataciones directas y solamente los otros tipos de procedimientos de selección competitivos, y en base a eso se hace el tema de la segmentación de baja o alta cuantía. O no Pero sé. lo que te dice la norma es que lo que no consideras de los procedimientos no competitivos es para la segmentación. Y en lo que respecta al PAC, lo que te dice la norma es que no consideras contratos menores, regímenes especiales y supuestos excluidos. No, claro, para el PAC no se considera eso, pero me refiero es que cuando uno va a hacer el análisis de si es alta o baja cuantía, no debe considerar los montos que se han incluido al PAC de procedimientos de selección no competitivos. ¿Es así? Ah, ¿te refieres para el monto total? Correcto, porque ustedes están considerando los 20 millones y entre los 20 millones están las contrataciones directas. Ya, lo que pasa es que creo que haya habido un error quizás del monto porque estaba tachado. Porque justo ahí dice total PAC 20 millones. Ajá, ¿Esos 20 millones es incluido las claro, claro. contrataciones directas? Sí, tienes razón, por eso es que lo había tachado. ¿Sí?
acá en la PPT, Entonces si se dan entiendo cuenta, que claro, debería claro, bajar y claro, sí, probablemente efectivamente, eso sí haga la evaluación en los otros procesos, ¿no? claro, tienes toda la razón. Por eso es que lo había tachado en la PPT y ha faltado actualizar ahí el monto, ¿ya? Pero ya ahorita no nos podemos hacer el cálculo porque quizás ahí va a variar, pero precisamente por eso estaba tachado em, de la PPT, ¿no? Ya, no hagamos ahorita el, el recómputo del monto, pero sí, como les mencionaba, al actualizar los nuevos procedimientos justo se tachaba por eso el tema del monto de las contrataciones directas, ¿sí? Y me ha faltado ahí ajustar el tema del monto. Ya, pero para efectos de la gráfica, consideremos ese monto del 10% ahorita para efectos de hacer nuestra segmentación. Eh, Ahora, ya tenemos las cuantías, ya tenemos los riesgos, que lo estamos asignando también de forma así, aleatoria, ¿no? Porque no tenemos la información para determinar en este momento cuál es alto o bajo. Pero hagamos el ejercicio de, por ejemplo, en el servicio de alquiler de fotocopiadoras, tengo baja cuantía, pero tengo un riesgo alto. ¿Cómo se calificaría esta contratación? Baja cuantía y riesgo alto. Como crítico, Operacional creo que es crítico, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Baja cuantía y alto. A ver, vamos. crítico, ¿Les es crítico. parece si vamos a ver acá? Ya. ¿Qué dicen? ¿Qué sería qué? Crítico, ¿Crítico? Crítico. Ya, vamos a poner una C. En telefonía móvil y plan de datos para la comunicación es baja cuantía y alto riesgo. ¿Qué sería? crítico, Crítico. Crítico. Baja cuantía y bajo riesgo, ¿qué sería? rutinario, Rutinario. En baja cuantía y bajo riesgo, rutinario, igual, ¿no? Tenemos baja cuantía y bajo, entiendo que igual, igual. Baja cuantía y riesgo alto, Crítico. crítico. ¿Tienes ahí Baja portamoles? cuantía y bajo riesgo, ru- rutinario, rutinario. Ya, tenemos acá alta cuantía y alto riesgo estrategia, estratégico. Y en baja cuantía, bajo riesgo, rutinario, rutinario. Tenemos en este caso alta cuantía y alto riesgo, estratégico, Estratégico. estratégico. Baja cuantía, alto riesgo, crítico, crítico. No. Alta cuantía, alto riesgo, estratégico, estratégico. Ya, Profesor, una pregunta. ajá. Una pregunta. Sí, ¿Qué pasa dígame. si es mi primera vez que voy a hacer el servicio de fotocopiado? ¿Cómo califico ahí? Porque no Te dice que ref- se toma los 2 años anteriores. Para la evaluación. O sea, te refieres a que es un servicio que nunca has hecho antes, ¿no? Así es. Eh, en principio, digamos, si no tienes conocimiento previo sobre el objeto porque nunca lo has realizado, eh, entiendo que tendría que ser calificado como un riesgo alto, ¿no? Porque no tienes el conocimiento para saber si efectivamente se puede dar, digamos, existe
mayor participación de proveedores. Y además esto es importante también, ¿por qué? Porque les dejé una presentación ahí previa pendiente, pero esto tiene un impacto en lo que respecta a la forma en la cual yo voy a hacer mi interacción con el mercado, ¿no? Entonces, en principio, si estoy ante un objeto contractual que voy a convocar por primera vez, con mayor razón necesita que haga un mayor análisis del mercado para efectos de la contratación, ¿no? La idea de hacer una segmentación, o sea, partiendo de la finalidad que se busca, es que yo pueda clasificarlos a efectos de que pueda determinar cuáles son las contrataciones que tienen, digamos, un mayor impacto para mí, pero también exista un riesgo de que no pueda llevarse a cabo o no pueda culminarse. Si no tengo mayor información sobre mi contratación, en principio, pues partiría de que se considere como un riesgo alto, ¿no? Pero, por ejemplo, es una regla que no está escrita ni en el reglamento ni en la ley. ¿No se puede recurrir a otra institución similar? ¿A una Podría, entidad que tenga, pero recordemos que como estamos en segmentación, o sea, todavía en principio no hay ni requerimiento ni indagación, ¿no? Entonces, mm, porque, digamos, si yo ya tengo una indagación, ya podría ver de pronto si hay hay una gran participación de proveedores, ¿no? Si efectivamente hay una oferta en el mercado. Se supone que la segmentación se realiza en una etapa previa y por eso es que yo recurro a mis contrataciones anteriores, ¿no? Pero digamos, si es algo que yo voy a contratar, pero sé pues por un conocimiento básico que existe en el mercado una gran cantidad pues de eso, por ejemplo, en este momento, supongamos, yo voy a comprar, no sé, pues en este momento, mascarillas. Sé que no tengo ningún inconveniente con ese tipo de contratación, ¿no? Porque sé que existe en el mercado, ni siquiera necesito hacer una indagación importante para saber que existe una alta oferta en el mercado, que existen diferentes proveedores y todo lo demás. Eh, pero el hecho de que, digamos, no me atrevería a decir de plano que necesariamente em, lo que haya funcionado en otra entidad también pueda tomarse como referencia porque a veces pasa y lo sé porque algunos proveedores lo dicen, los proveedores tampoco es que quisieran contratar con todas las entidades, ¿no? O las condiciones de la contratación en ese caso pudieron haber sido distintas. De repente la cantidad de la contratación es más importante. em, por ejemplo, los costos, ¿no? La oportunidad del pago. Entonces, no sé qué tan, digamos, tan viable sea considerar la información de otras entidades para efectos de mi segmentación. Yo partiría que si no tengo mayor conocimiento, se califique así como alto, pero como no hay una regla escrita en realidad, podría también recurrirse a información de otras entidades, ¿no? Pero, como les comento, y seguramente que hay proveedores, no es que los proveedores pues deseen contratar tampoco con todas las entidades, ¿no? Eh, muchas veces pasa que no desean participar en algunas porque tienen de pronto experiencias previas negativas o el monto mm, o la cuantía o la cantidad que van a contratar no les es atractiva, ¿no? Han tenido problemas con los pagos, etcétera. Entonces, no es una regla escrita, ya no lo hay, o sea, al no haber una regla sobre eso, queda a discreción de cada funcionario o servidor. De plano, esa sería mi recomendación, pero como les digo, si tienen el conocimiento del objeto o es algo cotidiano, ¿no? O algo por el estilo, creo que podría también calificarse como un riesgo bajo. Pero ahí sí va a quedar plenamente a discreción de la dependencia encargada de las contrataciones, que es quien realice la segmentación. Pero bastante interesante la pregunta. Doctor, La anotaré, una la pregunta. anotaré. La anotaré para trasladársela a la DGA. Tomando en Doctor, cuenta una pregunta. también A ver. lamentablemente la DEC, Ujú, los responsables realmente de las entidades, no ujú, todos tienen la capacidad o la capacitación como que ahora se está pidiendo con la certificación, ¿no? Entonces,
son personal que también rota constantemente y no tiene ese conocimiento algunas veces de poder decir si sí es de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, como usted dice, lo está anotando para decirlo a la DGA, sería bueno Ujú. para que sea más bien más estructurado en vez que lo dejen a libre criterio de la DGA. No, de hecho, como les comentaba al inicio, no es algo bueno, pero creo que es necesario. Se van a hacer modificaciones a la ley y el reglamento, ¿no? Hay algunos aspectos que ameritan ajustarse y, y definitivamente estas cosas van saltando en lo que respecta ya cuando la norma comienza a aplicarse, ¿no? Em, Cuando la ley se prepublicó, digamos, no había toda esta casuística que se viene generando día a día, ¿no? Una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Y sí se está evaluando hacer ajustes o mejoras, ¿no? Y de hecho, este, lo noto porque efectivamente la DGA está pidiendo al OCE. No sé si recuerdan, les comenté al inicio de la presentación. Yo trabajo en el OCE, soy su director ahí y estoy encargado de lo que respecta a los pronunciamientos. Y sí está pidiendo información la DGA para hacer mejoras a la normativa, ¿no? Entonces, interesante, por eso que también anoto y me parece muy interesante los comentarios que se puedan dar, ¿no? Así que si tuviesen ahí algún tema que ustedes consideren que podría ajustarse, también les agradecería mucho si me lo hacen llegar y de repente es una posibilidad de que pueda llegar hacia las personas que van a decidir hacer algún ajuste a la norma, ¿no? Profesor, buenas noches. Ujú. Sí, justo ahorita también tengo un problema. Por ejemplo, en los factores de evaluación, Ah, ya, lo van a ajustar. obras- ¿Seguro que el de servicios? en obras, en Ya, obras, ya, no llega a 100. O ya, sea, no, sí, hay un error con la base estándar. entonces, ¿qué hago en ese caso? Por favor, Ya, ya, Vicente. hay un error con las bases estándar, y son las quejas ya de manera constante. ¿Y Em, qué hago? Le pongo un punto en factor de obligatorio, ahí le cargo los 10 puntos más que me faltan. no, tampoco no hay una alternativa. Yo diría que esa podría ser la alternativa más viable. Por ejemplo, si eso llegase a una acción de supervisión del OCE, no se va a cuestionar, pues porque el error no es de parte de la entidad, es un error de parte de la base estándar. Según me comentaron, me parece que esta semana se va a prepublicar las bases estándar nuevamente, ya porque ya se identificaron los errores y se van a prepublicar para comentarios de parte de todos. Entonces tiene que haber un periodo de prepublicación y luego de eso se van a aprobar nuevamente. Y ya se está corrigiendo ese error porque también pasa en servicios, por ejemplo, ¿no? Y ya ha llegado de forma recurrente a la DGA reclamos de que efectivamente pues no da los 100 puntos, los factores de evaluación. ¿No? Pero eso también ya está Ujú. anotado. Y como les digo, esta semana se debe estar prepublicando la base estándar. Docente, ¿Y qué pero pasaría mientras eso, por favor, ¿qué hago? ¿No lanzo el proceso? ¿Me espero? ¿O qué Mm, salida sería, licenciado? y yo diría que tampoco es una regla escrita, es mi opinión particular. ¿Ya? Yo no retrasaría mi contratación, porque ese es un error que no, que no está, que no es propio de la administración, de la entidad. Es un error de la base estándar. Em, en la norma no establece cuáles son los parámetros de los puntajes. ¿Dónde está eso? Solamente a nivel de base estándar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo diría que en ese caso tendría pues que en salirse de los márgenes que han establecido, porque si no, no hay forma de que convoque mi procedimiento. ¿Y Pero qué, y les qué, y qué comento, pasaría les comento que Ujú, sí. perdón, ¿y qué pasaría con los procesos que han sido convocados y que verdaderamente no cumplen con lo establecido en tanto en las bases como como en ¿cómo se llama? Con las bases estándar? O sea, no se llega a Pero la, no se llega,
no se llega. Por ejemplo, he visto un proceso que tiene como calificación llega a 65 en la parte técnica, estamos hablando de servicios, ¿ah? A 65, y sin embargo la norma pide que, ¿cómo se llama?, que se pruebe con algo de mayor, creo que 70 o 80, no me acuerdo, Ujú. para la evaluación técnica. Entonces, ¿cómo se hace si están en pleno proceso? ¿Qué pasaría con esos procesos? Ahí, mire, a ver, habría, creo, dependiendo de qué tipo de procedimiento, pero habría evaluar la alternativa de poder corregirlos para la integración de las bases, ¿no? Por ejemplo, si llegase a pronunciamiento, cuando se trate de una licitación, ahí se podrían corregir el tema de los puntajes, ya para que se adecue a la norma. Em, Se los comento que es algo em, que en su momento hemos evaluado. No hemos tenido el caso hasta ahorita, ¿no? Pero internamente se ha determinado pues que obviamente si se da este tipo de situaciones en las contrataciones que vamos a supervisar, eh, no se vaya a pedir alguna nulidad, sino que se busque la alternativa de poder corregirlo, ¿no? No sé si recuerdan, les hablé que la acción de supervisión lo que buscaba era corregir los errores. Ahora, Ujú. el tema sería pues que se trata de corregir, creería yo, para el tema de la integración de las bases, ¿no? Profesor, No, no no, sé no, si no, no. podría, Ya aprovechando, prácticamente los procesos están, ¿cómo se llama?, colgados y están en pleno proceso, ya debe estar en integración de bases, o sea, y la verdad que no, pues se están demorando en contestar porque no saben cómo hacerlo. Hasta ahora no, Mm, no determinan cómo hacerlo. eh, Ahora, los errores están cometiéndose un montón, porque en las bases, claro, no está normado, por ejemplo, en el reglamento ni en la ley, no está ujú, normado ¿cómo se llama?, el criterio de los calificación, márgenes. ¿cómo Ajá, se llama?, los márgenes, es exacto, ¿cómo se exactamente. llama?, el C1 y el C2. Entonces, Claro, solamente le dan márgenes, pero lo colocan en las bases del margen y no no da, establecen ¿cómo se llama?, digamos, el coeficiente exacto que debería ser. Tampoco es, y claro. como eso sí se está colocando, yo por lo menos se está viendo que lo están colocando como consultas, pero son cosas típicas que deben corregirse lo más rápido posible, no, no sé. Sí, les comento, o sea, comparto totalmente el malestar, las molestias, los contratiempos. Definitivamente no es un tema de poca importancia, ¿no? Hay una gran trascendencia en lo que ha pasado. Y creo que ha habido una demora en lo que respecta a la DGA en aprobar nuevamente sus bases, porque han estado tratando de identificar todos los errores que creo que no han sido solamente eso, sino hay muchos más, eh, que seguramente es cosas que aún no hemos podido advertir, pero se han presentado. Em, y mi alternativa, en realidad, lo que les diría yo, si fueses el encargado de llevar a cabo esa contratación, es salirme de los márgenes que están ahí para poder llegar al coeficiente o al puntaje correspondiente, ¿no? Y digamos, esto es algo que se va dando sobre la marcha, al igual que, por ejemplo, cuando se convocó la norma, muchos instrumentos, formatos y todo de lo demás, tampoco estaban aprobados, ¿no? No había, por ejemplo, guía de actuación de preparatoria, no había formato de estrategia de contratación, etcétera. Y bueno, ahí han tenido las entidades que también salir sobre la marcha porque las contrataciones no pueden parar, ¿no? Y de hecho, inclusive, hay paralizaciones en las contrataciones, no se está convocando en Vale. en la misma cantidad que antes porque hay aspectos Neymar, que hay que Schindler. ajustar y corregir. Entonces, entiendo, como les digo, yo lo que haría como servidor o funcionario, porque me agradaría decirles que existe alguna regla definida en algún lado, pero no la hay. Lo que haría es tratar de ajustarme en lo que respecta al puntaje, a pesar de que no me adecuaría a la base estándar, pero digamos, en este caso, mi incumplimiento a la base estándar
se obedecería o se justificaría en que la base estándar está mal, ¿no? Y de plano nadie podría cuestionar mi decisión, pues porque la base estándar está mal. Entonces, si hay un procedimiento convocado, creo que la única alternativa en este momento es tratar de corregirlo en el pliego, ¿no? En la base integrada. Y si por ahí llegase a pronunciamiento o hubiese alguna acción de supervisión, probablemente también sería ese el sentido que se les diga, ¿no? Para que lo puedan modificar. Pero Profesor, sí, sí, no sí, sé pero qué sí tal. comprendo totalmente que no hay un malestar por ese lado porque, claro, es un error que se está presentando de forma recurrente. Y por eso mismo es que les comentaba, ¿no? Que sé que me dijeron inclusive que probablemente mañana se prepublicaba, pero no sé, sé que no pasa esta semana. Profe, disculpe, Perdón, aprovechando, perdón. yo estoy No, en un proceso en Ujú, donde justo, como se han indicado algunos compañeros también, ¿no? Hemos tratado de ajustar, ciertamente, tratar de utilizar todos los factores facultativos, ¿no? Para poder tratar de llegar a los 100 puntos que nos piden un concurso público de servicios, por ejemplo, ¿no? mm, Porque inclusive si no llega a los 70 puntos de manera técnica, no podemos evaluar ya, la parte económica. ujú, Entonces, en una de las consultas que inclusive nos ha hecho una empresa que estoy justo en esa etapa, ujú, es que el factor de plazo de prestación de servicio, hay una parte ahí, una nota donde indica si este factor ha sido visto en la estrategia de contratación que puede irse a una reducción, si no está considerado en una reducción, no debería ser considerado como factor facultativo. ujú. Entonces, lo que yo entiendo es, me están pidiendo prácticamente anúlalo, así como otros factores que hemos tratado de llegar como comité Ya, a pero llegar a como los te 100 dije, puntos. o sea, sí te entiendo. O sea, lo que pasa es que ya está mal la base. O sea, no defiendo, tampoco es algo que yo he realizado, ¿no? Pero, o sea, está mal la base y tenemos que salir como servidores o funcionarios, ¿no? Y a veces puede ser que la norma esté mal y tenemos que buscarle una salida. Y por ejemplo, ya dices tú que hay una nota en la base estándar que habla sobre el plazo. Te comento sí, que esa nota del plazo ya estaba inclusive desde la norma anterior, en la base estándar, ¿no? Y decía, por ejemplo, que en la indagación de mercado la entidad tendría que haber determinado la posibilidad, por ejemplo, de que te ofrezcan un plazo inferior, ¿no? Em, y pese a eso, las entidades lo consideraban a veces, no lo consideraban, lo incluían. Entonces sí entiendo que, por ejemplo, siendo En pegados a la nuestro caso, norma, ¿no? nos No debería conviene, considerarse si es que no fue no evaluado. lo que pasa es que en nuestro Pero, caso nos conviene que nos den más tiempo de prestación. No, ujú, no me refiero al plazo de implementación del servicio, porque el factor dice plazo de prestación del servicio, no dice plazo de implementación. Entonces, a nosotros nos conviene que nos den más tiempo de prestación por el mismo precio, digámoslo así, ¿no? claro, sí lo entiendo. Como te digo, en principio, sé que existe la nota, pero lo que te quería graficar es que antes también había, por ejemplo, una nota en ese sentido. Y muchas veces las entidades consideraban igual el factor de evaluación, pese a que estaba esta nota, y la realidad es que tampoco nunca hubo una, un criterio estricto sobre eso, ¿no? Entonces, en este contexto, inclusive de deficiencia de la base estándar, si tengo la posibilidad de incluir un factor de evaluación, para subsanar o corregir este error, yo creo que ya queda también dentro del el manejo que podrían tener las entidades, ¿no? Una es salirse de los márgenes, otros incluir factores de evaluación, pese a que no cumplan en estricto con la nota. La justificación tendría que ser, pues en este caso, oye, tengo que establecerlo porque independientemente de que no se determinó específicamente esto, si es que no lo incluyo, no cumplo con los márgenes, ¿no? Con la puntuación de vida. Entonces, eh, ya queda a la gestión que puedan efectuar, no es lo correcto, no es lo ideal, ¿no? Yo sé que no debería exponerse al servidor o funcionario
a tomar estas medidas por una deficiencia de la entidad responsable de aprobar las bases estándar, pero ante ante la falta de una regla clara, ¿no? que deban seguir, es donde tienen que ustedes actuar con la finalidad precisamente de poder llevar a cabo su contratación. Y en ese contexto es creo que donde tienen un cierto margen adicional para poder salirse de lo estrictamente regulado en la base estándar, ¿no? O sea, es lo único que les podría decir y es lo que probablemente yo haría en caso de que esté a cargo de la contratación. O sea, si bien es cierto, Perdón, no cumple en estricto, pero lo que pasa es que si no lo hago de esa forma, tampoco voy a poder llevar a cabo mi contratación. perdón, una pregunta, pero eso no sería exponer ¿cómo se llama? Al funcionario encargado, toda vez de que, Bueno, ¿cómo se llama? Se estaría yendo contra la regla y esa sería una decisión propia o tal vez ¿cómo tendría que ser de la misma institución y la misma institución podría ser objeto de, ¿cómo se llama? De sanción tal vez, porque si no está regulado, si estoy poniendo bases, o sea, estoy cambiando las reglas, automáticamente yo me estoy exponiendo, como funcionario me estaría exponiendo. eh, sí, tal cual. Por eso les decía, comparto la premisa de que en principio no debería darse una situación de este tipo que exponga a los servidores o funcionarios a tener que adoptar una medida o una acción que no se encuentre dentro de los márgenes de la base estándar. Mm, De acuerdo con eso. Y está mal y me imagino que alguien tendrá que asumir la responsabilidad dentro de la oficina que es responsable de aprobar estas bases estándar. Totalmente de acuerdo con eso. Lo cierto es que tenemos dos alternativas, ¿no? Em, bueno, una, pues, que es como mencionó su compañero, no convocar. La otra es convocar y tratar de ajustar la base a lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que si hay un error en la base y por eso es que no estoy cumpliéndola, o sea, no es porque yo tenga la intención de eludir el cumplimiento de la norma, sino porque la base de por sí tiene una deficiencia y si no la ajusto o no la modifico, no voy a poder este, adjudicar mi procedimiento. Entonces, pero igual, claro, estamos ante ante supuestos que no están regulados, ¿no? No hay una directriz en específico. Como les digo, me encantaría decirles, ya, ante esta situación, haz esto porque así lo dice el reglamento, la ley o la guía o alguna opinión. No hay, en este momento no hay. Entonces, todo queda a la discreción que se pueda adoptar el servidor o funcionario y sobre la base de los principios, sobre la base del enfoque, y no tienen más parámetro en este caso que se pueda efectuar, ¿no? Les digo, comparto totalmente el malestar que tienen ustedes y también, o sea, de nuestro lado también es el problema. Nosotros supervisamos, pero ¿cómo vamos a supervisar algo si no existe una regla clara también para nosotros, ¿no? O sea, la deficiencia normativa afecta también de este lado, porque ¿cuál es el parámetro que vamos a tener para decir si algo está bien o está mal? Última consulta, disculpe. Ujú. Si en caso, como usted dice, ¿no? Se toma ese riesgo, podríamos dejarlo también en actas por qué razones estaríamos tomando la decisión para poder con- Eh, sí, también, como les digo, son medidas que se van dando. Por ejemplo, em, el formato de la estrategia de contratación recién se aprobó, ¿sí? Hace, hace poco, mucho después de la entrada en vigencia de la norma. ok. Y pese a eso, las entidades estuvieron convocando sus procedimientos.
Entonces, por ejemplo, algunos decían, oye, esas contrataciones están mal, porque no tenían, todavía no había formato aprobado por parte de la DGA. Pero la pregunta es, ya, pero eso justifica que las entidades dejen de convocar sus procedimientos. Hay necesidades que atender. No podemos dejar de lado que una contratación surge porque existe una necesidad pública que atender. Y todo contrato del Estado persigue una finalidad pública. Entonces, entiendo, me parece entendible si alguno dice, bueno, ante la incertidumbre, espero que la autoridad corrija el error y convocó, pero tampoco me parece mal si algún servidor funcionario dice, no, yo tengo la necesidad y no puedo postergar más este tema y tendré que hacer los ajustes y daré las explicaciones de por qué se dio de esta forma, porque yo no estoy transgrediendo la norma, ¿no? La norma está mal. En este caso, la base estándar, que también tiene carácter normativo. Pero como les digo, son posiciones que en su momento tendrán que adoptarse porque no es que esté regulado en algún lado lo que se debería hacer ante esta situación. Mm. Eh, si hubiese algunos temas adicionales sobre este tema, o sea, sobre otros, como les dije, me lo pueden hacer llegar. También les dejé mi correo, mi celular, eh, para que en caso se dé algo de este tipo, los puedo trasladar, ¿no? Quizás a través de su experiencia, que están también algunos aplicando la norma, de repente hay algún aspecto que consideran que debería aclararse. Es que sirva la oportunidad del curso quizás para ser un intermediario de los problemas o las complicaciones que pueden estar teniendo, ¿no? Mm. Sí, los copio nuevamente, mi correo. Una pregunta. Sí. Mire, yo he solicitado un requerimiento de alimentación Ujú. ya con la ley anterior, pero lo han declarado desierto porque los proveedores cotizaban más del presupuesto que estaba, ¿no? Ujú. Era más o menos medio millón, pero los proveedores ponían 600.000, 700.000, entonces por eso lo han declarado desierto. Mi pregunta es, ¿la necesidad persiste? ¿Cómo lo presento? Con la nueva ley o con la antigua ley? Lo voy El a... antiguo. Sí, lo que pasa, y se los adelanto, porque también más adelante lo vamos a ver, em, el procedimiento de selección nace con la convocatoria en el SEACE, Claro. ¿sí? Y el proceso culmina como regla general con la suscripción del contrato. Entonces, un procedimiento de selección culmina cuando se suscribe el contrato, como regla general. Pero si un procedimiento de selección es declarado desierto, normativamente ese procedimiento no ha concluido. Entonces tendría que llevarse a cabo una segunda convocatoria y tiene que todavía aplicarse las reglas del procedimiento principal. Entonces, esa declaración de desierto tendría que realizarse conforme a las disposiciones de la normativa anterior, o sea, de la 30225. ¿Y qué pasa si hacemos un reajuste al TDR? Igual, porque sigue siendo la misma contratación. Puede haber algún tipo de ajuste, tendrá que haber una nueva aprobación de expediente de contratación y todo lo demás. Pero entiendo yo que la necesidad, el requerimiento en estricto es el mismo. Podría haber algún ajuste porque como consecuencia de declaración de desierto, de repente yo advertí que algo de mi requerimiento no estaba bien, ¿no? Claro, por Salvo que, ejemplo, el claro, incremento de las raciones. claro, salvo que, por ejemplo, ya llega a determinar que había un vicio de nulidad en mi requerimiento, ¿no? Porque si es así, sí tendría pues que declarar la nulidad y ahí sí nuevamente tendría que iniciarse todo y ahí estamos ya ante la convocatoria de un procedimiento en el marco de la nueva ley. Pero en este caso, si es un tema de ajuste nada más y todavía estoy dentro
de los márgenes de mi necesidad y mi requerimiento, se sigue contratando bajo el ámbito de la anterior ley. Ya, para regresar un poquito nada más al tema, bueno, al costado estaba la segmentación. Se dan cuenta, pues, ahí hemos puesto los datos correctos, ¿no? Eh, Vamos a tratar de- de continuar. Compartí en el chat nuevamente mi correo y mi teléfono. El día de hoy me llegó un correo, pero no lo he podido responder. El día de hoy lo prometo que lo respondo, ¿sí? Eh, pero igual, es para cualquier información, alguna duda. Como les digo, parece que en esta etapa de implementación de la norma es importante que haya este intercambio de información entre todos nosotros, ¿no? Y si de alguna forma puedo ayudar a que su problemática llegue hacia las personas que se van a encargar de evaluar los cambios normativos, yo encantado de poder también participar, porque creo que es importante para todos que existan reglas claras, ¿no? Por eso les decía, comparto totalmente el malestar que puedan tener y también haciendo, em, o sea, en un tema de confianza de la clase, yo soy un crítico de que la base estándar ya no sea elaborada por el OCE, ¿no? Y no porque crea que el OCE pues hace una base estándar perfecta, porque seguramente también hay muchas críticas a la base estándar que tenía el OCE. Mi crítica al hecho de que ya el OCE no la haga o el OS no lo haga es porque el OS tiene una experiencia adquirida por muchos años elaborando este tipo de instrumentos, que no son sencillos, ¿no? Que pudiesen quizás parecer fáciles, pero no lo son. Entonces, eh, creo yo que al menos en un primer momento debió continuar haciéndolo el OS, que ya tiene una experiencia de muchos años haciendo este tipo de documentos, eh, y así seguramente se pudo haber evitado algunos contratiempos que se han venido dando, ¿no? Sí, el día de hoy subo la PPT en el Drive para que lo puedan descargar. Bueno, no procede la segmentación como ya habíamos comentado por las contrataciones directas, ¿no? Esto se debería eliminar y no se va a hacer la segmentación. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco para que porque el tiempo se nos está acabando. Creo que ha estado bastante interesante también el día de hoy, ¿no? Y en lo que respecta a las obras y las consultorías, bueno, la norma me habla de que hay avanzadas y básicas. Son contrataciones básicas cuando la inversión es de bajo grado de innovación y de una complejidad baja. La norma me establece los montos, ¿no? Según el sistema del invierte, se han ejecutado obras o consultorías de obras similares, promedio de postores en procedimientos con objetos similares sea mayor a 3 en los últimos 2 años. No se trate de un saldo de obra y las contrataciones sean requerimientos de IVAR que se consideren básicas, ¿no? Contrataciones avanzadas será cuando no se cumplan alguna de estas condiciones. Por ejemplo, ya me hicieron recordar otro tema. Por ejemplo, en lo que habíamos visto gestión de riesgos, también actualmente la DGA todavía no crea una directiva de la gestión de riesgos. También es otro aspecto que se tiene que efectuar. Por ejemplo, algunos han estado consultando cómo hago mi gestión de riesgos en las obras si no hay directiva. Nuevamente ahí también la duda es, ¿qué hago, no? Entonces otra vez estamos ante la incertidumbre y en ese caso mi recomendación también fue, si no hay una regla clara, o sea, yo sé que tengo un mayor ámbito de discreción, ¿no? Pero por ejemplo también es un aspecto que también está pendiente. Eh,
Luego de que se aprueba el cuadro multinacional de necesidades, la DEC informa mediante documento interno a todas las áreas usuarias la clasificación en categorías, ¿no? Efectuadas sus contrataciones, adjuntando un cronograma para que las áreas usuarias presenten los requerimientos correspondientes, ¿no? El cual considera los plazos previstos para el desarrollo de las actuaciones preparatorias a fin de que las áreas usuarias realicen las gestiones necesarias. Em, para seguir avanzando, luego de la segmentación puede darse el caso de que haya un anuncio de contratación futura. Esto no es obligatorio, es una alternativa que la norma está contemplando y básicamente lo que se busca a través del anuncio de contratación futura es que informar, digamos, a los proveedores de que voy a llevar a cabo una contratación em, con un determinado objeto, ¿no? Es con la finalidad de que los proveedores pues estén informados de que ya estoy próximo a llevar a cabo esa contratación, ¿no? Acá en este momento todavía ni siquiera hay este requerimiento, ¿no? Em, Se puede utilizar para reducir el plazo del cronograma del procedimiento de selección. Me parece que siempre que se convoque con 40 días antes de la convocatoria, em, se incluye la siguiente información en la contratación futura. Los datos de la entidad contratante, la descripción preliminar del requerimiento, es preliminar porque todavía no hay requerimiento, ¿no? Acabamos de salir de la segmentación, aún todavía no llegamos al requerimiento. Se verifica el alcance, el plazo de entrega de los bienes o del plazo total de ejecución del servicio o la obra y la cantidad aproximada de los bienes a adquirirse. El tipo de procedimiento de selección que se efectuaría y la fecha aproximada de la convocatoria. Como les decía, esto eh, ya. Entonces, como les comentaba, no es obligatorio, es previo el requerimiento, por tanto no hay requerimiento definido. Lo que se busca es simplemente publicitar mi futura contratación em, y, y básicamente es eso, ¿no? Puede tener un impacto en el plazo, también en el futuro. En lo que respecta al requerimiento. El requerimiento, como ya lo habíamos comentado, o sea, es formulado por el área usuaria, pero la norma habla en coordinación con la DEC, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de cuál sería la participación de la DEC, o sea, de la dependencia encargada de las contrataciones. Su función está acotada a lo que es la constatación, verificación o cumplimiento de la norma de contrataciones. La DEC inclusive puede modificar en cualquier momento de las actuaciones preparatorias el requerimiento y informarle al área usuaria para que manifieste su no objeción, ¿no? Em, y la no objeción del área usuaria tendría que ir por el lado de que lo que se está pidiendo no atienda la necesidad o no cumpla con atender su necesidad. El requerimiento tiene que estar previsto en el cuadro multianual, o sea, perdón, la contratación tiene que estar prevista en el cuadro multianual de necesidades. ¿Qué tiene que tener como mínimo el requerimiento? El alcance de la contratación, condiciones de ejecución, requisitos de calificación y precalificación, modalidad de pago y sistema de entrega, equipamiento, permisos, entre otros recursos necesarios para ejecutar la contratación, así como la fórmula de reajuste cuando corresponda. No incluye exigencias desproporcionadas e innecesarias. No sé si había hablado con ustedes. A veces pasaba que de pronto te piden pues que, em, no sé, el que va a prestar el servicio se encuentre a determinada distancia. eh, Eso lo he visto no de manera tan extraña, lo he visto en varios procedimientos. Establecían también definiciones restrictivas. Por ejemplo, en lo que respecta a las obras, eso está cambiando porque ya ahora hay una resolución que establece un listado de obras, de tipologías, ¿no? Que también está siendo cuestionado, pero hay un listado. Pero, por ejemplo, recuerdo haber visto temas de bienes, ¿no? Donde iban a comprar camiones baranda y habían establecido como similar, por ejemplo, camiones barandas en general. Entonces, ante el cuestionamiento, decían, no, pero lo que pasa es que hay camiones baranda, pero las barandas pueden ser de tal material y este otro material y este otro material, ¿no? Entonces, requerimientos que no tienen una coherencia y resultan
innecesarios y desproporcionados, ¿no? Entonces la DEC verifica el cumplimiento de las disposiciones de la normativa de contrataciones y de corresponder propone mejoras. O sea, esa es la participación que, ya por ejemplo, acá comentan que algunos solicitaban que los consorciados sean de la zona los dos. Sí, o sea, de ese tipo, sí, también he visto muchísimo, ¿no? De que se dan ese tipo de situaciones. Em, en casos advierta fraccionamiento, se debe efectuar el deslinde de responsabilidades. Em, ¿Qué es un Profesor, fraccionamiento? Sí, ajá, una consulta, por favor. sí, En el caso de un hospital, digamos que vaya a comprar un tomógrafo a pedido del servicio de diagnóstico por imágenes, el área usuaria es el servicio asistencial. ¿Entiendo? Entiendo así, pero el área asistencial requiere de otra área técnica, que es un área de ingeniería, por decir. Ahí el área usuaria estaría conformado por las dos áreas, por el área asistencial y por el área de ingeniería. Gracias. ya, pero recuerdan que habíamos conversado que la norma ahora distingue entre dos actores. Uno es el área usuaria. El área usuaria, ¿quién era? Quien tenía la necesidad, ¿no es cierto? Pero también se estaba incorporando otro actor. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que habíamos hablado? En lo que respecta a las entidades. Área técnica especializada. El área técnica, ¿recuerdan? Especializada. Estratégica. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué existía un área técnica estratégica? El Porque debido a apoyo sus al área funciones, usuaria. claro, porque en función a su conocimiento, a sus funciones, tenía la capacidad de poder elaborar el requerimiento, ¿no? Y la norma nos dice que el área técnica estratégica realiza todas las funciones del área usuaria en el proceso de contratación para el que ha sido designada, pudiendo recopilar información de las áreas usuarias titulares de la necesidad. Es decir, si se designa un área técnica estratégica, ¿no? Debido a su conocimiento, o expertise en el objeto de contratación, ellos son los que asumen, digamos, las funciones de área usuaria. Y esto no significa que no pueda requerirle información al área usuaria. Gracias. Ujú. Hay una... Ya. Como viene el tema de la estrategia de contratación, que también es otro tema así, bastante interesante, y parece que nos está quedando un poco corto el tiempo. ¿Qué les parece? Es una propuesta. Bueno, dejamos la clase porque ya son las 9 y el día siguiente, que es el jueves, para no tener retrasos, eh, avanzamos hasta las 9:30, ¿les parece? Sí, está bien. Bueno, de Ya, mi parte. Muy bien, profesor. ya. Entonces avanzamos hasta las 9:30 para que no nos vaya quedando corto el tiempo. Entonces el jueves terminamos lo que son actuaciones preparatorias y quizás avanzamos, no sé si hacer un trabajo, también se los dejo para que lo avancen en su casa y comenzamos también fase de selección para que no nos vaya quedando corto el tiempo. Pero entonces la siguiente clase nos quedamos hasta las 9:30. El jueves, ¿no? Sí. Sí, ajá. Ya, les voy a compartir otra vez por acá el trabajo. O si no, mejor bueno, ya, mejor los subo acá. No se olvide de la PPT. Sí, sí, no, miren, voy a subir la PPT ahorita por el chat, igual para los que lo quieran descargar una vez. ¿Ya? Ya está. Les comparto nuevamente la encuesta también para que no me llamen la atención. ¿El trabajo grupal cuándo se entrega?
el día jueves hasta el final del día. ¿A dónde? ¿A la A, plataforma? ¿Cómo? a mi correo. A su correo lo Ah, ya. enviamos. Sí, ajá. Sí, ya acabo de compartir por este chat la PPT, ¿no? Otra vez el trabajo grupal para el trabajo que hay que presentar. Y igual lo voy a subir en el Drive también, para que lo tengan ahí. Entonces, nada más por finalizar la clase, y recuerden que la siguiente nos quedamos un poquito más para que no nos quede corto el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Lo que acabas de ver es el módulo 4. Cada módulo te llevará un paso más a concretar tu especialización. Inscríbete en CCB y fortalece tu perfil profesional en gestión pública y contratación de obras.